Buenas noches. A continuación voy a exponer el tema para el curso de telesalud, criptococosis pulmonar en inmunocompetentes. Soy el médico residente Carlos Alcázar Velázquez, residente en neumología del Hospital Nacional Daniel Asís Carrión. Bueno, este tema se basa alrededor de un artículo que se realizó en el Departamento de Pediatría de la Escuela de Medicina de Corea, donde hablaron sobre la prevalencia y también la aparición, ¿no?, de la criptococosis pulmonar en un paciente pediátrico inmunocompetente. Entonces vamos a hablar un poco del agente etiológico. Vamos a hablar del criptococo. El criptococo vamos a tener dos especies, que es la especie neoformans y el criptococcus gatti. El Cryptococcus neoformans la vamos a encontrar generalmente en las heces de las palomas, mientras que el Cryptococcus gatti lo vamos a encontrar en las hojas de eucalipto. En cuanto a los serotipos de Cryptococcus neoformans, tenemos el serotipo A, AD y D, ¿no?, que dentro de los más comunes, el más común es la variante neoformans, mientras que en el Cryptococcus gatti vamos a tener los grupos B y C. Entonces, hablando de la historia natural de la criptococosis, como podemos ver en la pantalla, tenemos los árboles de eucalipto, las estetas de las aves, en las cuales el criptococo va a diseminarse en forma de esporas, llegando al sistema respiratorio, llegando a nivel de los alvéolos, en donde van a promover la multiplicación y así la infección sistémica del paciente. Pero tenemos que tener en cuenta de qué es lo que actúa también a nivel de nuestro organismo para poder detener esta infección. Y generalmente los pacientes que tienen algún tipo de inmunocompromiso van a generar o desarrollar la enfermedad. Entonces, eh, ¿cuáles son los factores que indican que el tococo cause la enfermedad? Entonces vamos a hablar sobre todo de la característica más importante, es que tenga una cápsula, ¿no? La cápsula del criptococo le va a dar la facilidad para poder invadir y para poder llegar al organismo y poder diseminarse, ¿no? Este, pero también tiene que ver mucho también cómo van las defensas del huésped, cuánto es la virulencia de la cepa, teniendo en cuenta que el Cryptococcus gatti tiene mayor virulencia, tamaño del inóculo también, porque las poblaciones que puedan llegar a nivel alveolar pueden vencer también la barrera de defensa de nuestro propio organismo y también nuestro sistema inmune y poder diseminarse con más facilidad. En cuanto a la respuesta inmune, tenemos a los pacientes que son VIH negativos, los pacientes que tienen ya un estado de compromiso inmunitario, en donde vamos a poder ver que la primera línea de defensa que llega a nuestro organismo criptococo van a ser nuestras propias vías respiratorias, ¿no? Los hilos que van a poder quizás en cierto punto detener con el moco a este criptococo, pero una vez que llega a los alvéolos va a aparecer nuestros macrófagos que van a empezar a fagocitar a este criptococo. Pero para poder destruir este criptococo necesitamos una activación de los linfocitos. Entonces los linfocitos, en este caso los helper, son los que llegan y dan el informe, o por medio de citoquinas o quimosinas segregan la interleucina 12 o la interleucina 10, activando el macrófago para la destrucción del criptococo, ¿no? Tengas en cuenta que en los pacientes con compromiso inmunitario, como los pacientes con VIH, este sistema de linfocitos helper no ayuda, ya que es la población más afectada por la infección. Entonces, el criptococo tiene más facilidad para poder diseminarse y causar enfermedad, ¿no? Pero de todo lo que se habla es de que criptococo se va más relacionado con pacientes que están inmunocomprometidos. Pero este tema trata de pacientes que sí tienen una inmunidad normal, que no tienen algún tipo de antecedente o no tienen algún tipo de enfermedad que cause un inmunocompromiso, pero sin embargo desarrollan la enfermedad. Entonces, vamos a hablar del caso que se reportó en este artículo, en donde nos hablan de un niño de 16 años que se presenta en la clínica, ¿no? Presentando una opacidad redonda en el lóbulo inferior izquierdo, en las radiografías de tórax que se tomaron, porque el paciente llega a esta clínica para un estudio preoperatorio debido a una fractura de tobillo. Según refiere, no tiene antecedentes familiares,
no tiene pasado significativo, no tiene tampoco síntomas de tos, esputo o disnea. Él llega más que todo a la clínica por una fractura de tobillo, ¿ya? Pero hay un antecedente importante epidemiológico que se logra recaudar, ¿no? En la anamnesis, y es que el paciente tiene en contacto estrecho con palomas, ¿no? Entonces lo que dice en el artículo es que el paciente visitaba las casas tradicionales donde vivían muchas palomas, ¿no? Y también tenía el antecedente de criar unos pájaros en casa. Entonces esta es la radiografía que se le toma ¿cómo se llama? Por el control previo al riesgo quirúrgico que se le iba a realizar, en donde se evidencia, ¿no? El nódulo periliar en, en pulmón izquierdo, ¿no? Las flechas ahí indican dónde se encuentra la opacidad. Con esta opacidad se hace después una tomografía en donde se puede evidenciar múltiples nódulos a nivel del pulmón izquierdo, a nivel del segmento 6, del segmento 5, ¿no? Y entonces que están indicadas ahí en la flecha. Al paciente se le realiza una biopsia y se le hacen las diferentes tinciones con la tinción de plata de Gomori y también con la tinción de musicarmín, en donde se pueden evidenciar los criptococos, ¿no? La tinción de musicarmín, que es en la figura B, que se puede ver eh, rosado, un halo rosado a nivel del alveolo, ¿no? Son múltiples halos rosados, son múltiples como en forma de huevitos, ¿no? Y es lo que se puede evidenciar en este tipo de infección. Entonces, en los exámenes previos que también se le habían tomado al paciente, le había pedido las tinciones de Barlow, de Can-Sputum, los cuales salieron negativos. La muestra de PCR también, el tejido fue negativo para tuberculosis. Todo esto debido a las lesiones granulomatosas no necrotizantes que presentó el paciente, ¿ya? Y bueno, uno de los datos que causaban más sospecha, más que todo tiraba daba más que todo la sospecha para hongos, ¿no? Entonces, los exámenes previos que se dieron, bueno, los glóbulos blancos estaban en 12.500, una hemoglobina normal, transaminasas TGO, TGP dentro de rangos normales. Lo único que estaba elevado era la proteína C reactiva en 15.2 miligramos por decilitro. Todos los anticuerpos humorales dentro de rangos normales y la prueba de VIH negativa. Entonces, al paciente se le inició tratamiento con fluconazol de 300 miligramos por día y luego de 8 semanas se le realiza un seguimiento al paciente, entonces, para ver cómo está yendo con la medicación. Entonces, en la radiografía que se le toma de control, ya no aparece esa opacidad redonda, apeliar, ¿no? Y en la tomografía, los nódulos que tenía en forma de parches en el emitórax izquierdo también han desaparecido. Entonces, llega una discusión, ¿no? Del caso, en donde podemos ver que la criptococosis pulmonar también se descubre en huéspedes inmunocompetentes. Se sugiere que la infección por criptococo puede ser común en niños y la infección generalmente es subclínica, ya que este paciente llega a la consulta solamente por una fractura de tobillo, pero sin embargo el paciente no viene por tos, no viene por disnea y se presenta este tipo de patología o incidental, ¿no? Un hallazgo incidental. Un aspecto interesante de la criptococosis pulmonar es la posibilidad de desarrollar una enfermedad asintomática, especialmente en los inmunocompetentes, y algunos síntomas inespecíficos como tos y fiebre, ¿no? El criptococo neoformans varía en términos de inflamación según el huésped y el órgano afectado. Ya, los hallazgos radiológicos más comunes de la criptococosis pulmonar son los nódulos solitarios. Entonces, como hemos podido ver, el primer control radiográfico, donde podemos ver el nódulo, ¿no? La característica alveolar ahí parchada, periliar del lado izquierdo. El diagnóstico erróneo de tuberculosis pulmonar y sarcoidosis es posible, o sea, los diagnósticos diferenciales en los que podemos encontrar para este tipo de infección entran también en este tipo de diagnóstico diferencial por imágenes. Podría ser también una tuberculosis, una sarcoidosis que también pueden dar nódulos periliares, ¿no?
Y bueno, establecer un diagnóstico definitivo mediante la identificación histológica del hongo, muestras de biopsia pulmonar, como hemos podido ver en las figuras, y la proporción sustancial de pacientes con criptococosis aparentemente son asintomáticos, especialmente en los centros inmunocompetentes. Es por esto que se trae, ¿no?, a discusión este tipo de casos este tema para la comunidad médica, en donde la criptococosis pulmonar debe considerarse como un diagnóstico diferencial de nódulos pulmonares asintomáticos, especialmente en aquellos pacientes que tienen nódulos bien delimitados, ¿no? En cuanto a lo que se ve, pues, ¿no?, en experiencias, pacientes que generalmente, incluso sin tratamiento, puede que esos nódulos puedan remitir por sí solos. Eh, Todavía se sigue investigando por qué motivo estos nódulos aparecen todavía en las áreas pediátricas y muchas veces son diagnosticados, de diagnóstico de forma incidental. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que haya podido llenar de información en este curso, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego.